Evangelio de Marcos, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 6. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Vamos a orar. Oh Dios de la gloria, magnífico en santidad, eres el único y verdadero, y venimos a postrarnos delante de tu gloriosa presencia. Suplicamos, Señor, tu bendición en esta mañana. Suplicamos tu presencia en medio de tu iglesia a lo largo de todo el día. Danos corazones tiernos, danos corazones contritos, humillados ante la grandeza del Dios Todopoderoso. Te adoramos en espíritu y en verdad. Para ello, suplicamos la ayuda de tu Espíritu para predicar tu palabra como es digno del Señor Jesucristo, con fidelidad, trazándola bien y aplicándola bien. No nos tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados. Lávanos, Señor, más y más con la sangre de tu amado Hijo. En su nombre. Amén. Amén. Mientras se predica la palabra de Dios, pueden haber reacciones, unas muy buenas y otras no tan buenas. En el pasaje que estamos considerando desde la semana pasada, podemos decir de algunos que reaccionaron bien, especialmente el hombre que fue declarado perdonado de todos sus pecados. Ese sería el hombre más feliz en esa reunión. Ciertamente desdichado por causa de su parálisis física, pero bendecido cuando el Señor le declaró que todos sus pecados habían sido perdonados. Ese sería el hombre más feliz en esa reunión. Al punto que el Señor le dijo: anímate, hijo, anímate. Alégrate, porque todos tus pecados han sido perdonados, su gran culpa borrada. En el día del juicio se le diría a ese hombre: venid,
bendito de mi Padre. ¿Y por qué decimos eso? Porque no hay ninguna reacción visible de él. Bueno, en el texto no, en el texto inmediato no, pero en el texto mediato, es decir, a lo largo de toda la Biblia, se declara a los hombres y mujeres perdonados como bienaventurados. Salmo 32, allí está esa declaración de que los hombres y mujeres que son perdonados de todos sus pecados, oiga lo que dice la Biblia. ¿Cómo son llamados los que reciben esta gracia, esta bendición? Dice David, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada y cuyo pecado es cubierto. Dice David, cuán bienaventurado. Y eso es ser dichoso, eso es ser feliz. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que este es el hombre, o era el hombre más feliz en esa reunión. Jesucristo lo hizo feliz porque le perdonó todos sus pecados. Se podría decir de él, como dijo el mismo David, has cambiado mi lamento en baile. Eso está en el Salmo 30. David dice de Dios, has cambiado mi lamento en baile, mi tristeza en alegría. Así que de entre todos los que estaban ahí, este fue el que reaccionó de una manera, el que mejor reaccionó. Y los amigos de él también. Y todos los que son verdaderos discípulos de Cristo se gozan, se alegran cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno cuando el Señor llama a hombres y mujeres al conocimiento de la verdad. El pueblo de Dios se alegra. Se alegra, se goza. Pero no todos reaccionan de la misma manera. No. Allí hubieron reacciones no buenas. Ahí en Marcos 2, ese es el pasaje que estamos compartiendo. Marcos 2. Hubieron reacciones buenísimas, pero hubieron reacciones no tan buenas. Y eso le pasa a todo predicador. A todo predicador. El mejor de ellos tiene reacciones buenas de la gente y tiene reacciones no tan buenas. ¿Y por qué digo esto? Porque le pasó al mejor de todos los tiempos, a Jesucristo, el predicador perfecto, interpretaciones precisas y verdaderas de la Biblia. Lo que él decía, así era. Ese es el verbo de Dios, por medio de quien Dios al final de los siglos ha hablado a los hombres. Jesucristo, el mejor de todos, le pasó eso. Buenas reacciones por un lado y malas reacciones por otro lado. Eso le puede pasar a cualquiera. Si le pasó a Cristo, imagínense con hombres falibles, que podemos fallar, que podemos interpretar de una manera no bíblica algo que dice la Biblia. Si es un hombre de Dios no lo hace adrede, pero puede pasar. Si le pasó al predicador perfecto Jesucristo, imagínense a los demás. Pues dice la palabra que allí hubieron personas que ante lo que Cristo predicaba y lo que hizo, tuvieron malas reacciones. Miren lo que dice el verso 6 y el verso 7 de Marcos 2. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los
cuales pensaban en sus corazones, y aquí está la reacción, pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Como si dijeran, ¿quién se cree este que es? A Cristo, hermano. ¿Quién se cree este que es? ¿Por qué dice eso? No tiene derecho a decir eso. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Qué es un blasfemo? Un hombre que dice cosas impropias de Dios. Un hombre que habla mal de Dios o que maldice el nombre de Dios. Así se dice de un egipcio o de un israelita que su padre era egipcio. Maldijo el nombre. Eso está en los primeros 5 libros de la Biblia. Maldijo el nombre. Era hijo de un israelita, pero su padre era egipcio. Maldijo el nombre. Y no se sabía qué iban a hacer con este hombre que maldijo el nombre de Dios o dijo algo impropio de Dios. Consultaron al Señor y dijo, indefectiblemente denle muerte. Y lo mataron. Lo apedrearon por blasfemo. Pero este no es el caso del Señor Jesucristo. Él no está diciendo nada impropio acerca de Dios. Pero se está poniendo en lugar de Dios. Ponerse en el lugar de Dios sin ser Dios también es blasfemia. Por eso dicen los escribas, que por cierto algunos entienden que los escribas eran los teólogos de esos días. Eso era lo que sabían Biblia en esos días. Los teólogos, de ellos consultó Herodes, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Cuando vinieron los magos buscando al rey que había nacido. ¿Dónde había de nacer el Cristo? ¿A quiénes le preguntaron? A los escribas. Esos conocían Biblia. Y ellos dijeron, ¿dónde había de nacer el Cristo? En Belén. Por eso mandó a Belén a buscar al niño e hizo lo que hizo, la matanza de niños. El punto es que estos eran los teólogos en los días de Cristo. Y ellos son los que dicen, este hombre blasfema porque se está poniendo en lugar de Dios. Y el que se pone en lugar de Dios sin ser Dios es un blasfemo. Así concluyeron ellos con respecto a Cristo. ¿Por qué? Porque él dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Y no era como si que Dios te perdone. No, él mismo está concediendo el perdón al paralítico. Por eso dicen ellos, este es un blasfemo. Porque solo Dios puede perdonar pecados. Y en eso estaban correctos. Esa es una declaración correcta, bíblica. Solo Dios perdona, hermanos. Y no nos referimos al perdón que se conceden los hombres unos a otros cuando hay ofensa. No, se refiere al perdón de los pecados para no ser condenado. El perdón de los pecados para no ir al infierno eternamente. Es a eso que Cristo se refiere cuando declara a ese hombre perdonado. Y es a eso que los escribas se refieren cuando dicen, solo Dios puede perdonar pecado. ¿Quién se cree este que es? Porque es un hombre. Dice un autor, en los corazones de los escribas no había lugar
para glorificar a Dios ni a Cristo. Dice aquí, en los corazones de los escribas que habían acudido para hallar errores en Jesús, para eso ellos habían acudido a ese lugar. No era para recibir la palabra humildemente y que esta palabra afectara sus corazones. No, habían acudido ahí para hallar errores en el predicador, Jesucristo. Tenían ya una predisposición contra el Señor. Y en un corazón así no entra, hermano, nada. Que Dios nos libre de venir a la iglesia con un corazón así. Deshonra el nombre de Dios el que viene así. Con un corazón endurecido que la palabra no entra. Así habían ido los escribas. Dice, no había en ellos lugar para participar en el gozo del hombre afectado de parálisis. Un hombre afectado no solo en el aspecto físico, sino peor aún, condenado por la culpa de su pecado. Ellos no podían alegrarse en el perdón que Cristo había concedido a este hombre, porque su corazón estaba endurecido. En forma despectiva, los enemigos de Cristo dicen algo muy, muy desfavorable. Pero no lo dicen en alta voz, sino dentro de sus corazones. A veces estamos hablando tan alto en nuestros corazones que no oímos lo que está predicando el hombre de Dios. Nuestros corazones tienen que estar callados, tranquilos, serenos, para recibir la palabra de Dios. Ellos lo que decían o pensaban en sus corazones se quedó adentro, se quedó en el plano de los pensamientos. Dice la versión del 60 que cavilaban, y el término cavilar es lo mismo que pensar, razonar o ponderar algo. Ellos pensaban, y la Biblia dice que el corazón era ahí donde ellos estaban cavilando, razonando y ponderando lo que Cristo había dicho. El corazón del hombre es la fuente principal de las disposiciones. ¿Cómo oímos? La disposición. Es la fuente principal de las disposiciones, como también de los sentimientos y de los pensamientos. La Biblia dice, el corazón del hombre muestra el tipo de persona que realmente es. Por eso es que continuamente debemos orar al Señor para que Él obre en nuestros corazones. Hazme manso y humilde. Dame un corazón contrito y humillado. Porque la Biblia dice que un corazón así Dios no lo desprecia. La Biblia dice que Dios habita con el contrito y humilde de espíritu. ¿Cómo no voy a querer un corazón así? Porque yo quiero que el Señor habite conmigo, esté conmigo. Pues cuando nuestro corazón no está así, pidamos al Señor misericordia, que nos conceda arrepentirnos de un corazón altivo, arrogante y soberbio. Hay que pedirle a Él, porque solo Él cambia el corazón. Solo Él, hermano, dice la Biblia. Es en sus corazones donde los escribas dialogan.
lanzando y contestando pensamientos, se hacen la pregunta, ¿por qué habla este así? Y concluyen, está blasfemando. Se abroga para sí, es lo que ellos piensan de Cristo, se abroga para sí prerrogativas divinas. Él se cree Dios. Al decir lo que dijo, Él se cree Dios. Todo el que quiere colocarse en el lugar de Dios, sin ser Dios, blasfema. Ya lo dijimos. Este es un blasfemo, porque no es Dios, concluyeron ellos. Es hombre. Ellos estaban correctos. Es hombre. Lo veían físicamente delante de él. Es hombre. Los escribas estaban acusando a Cristo de blasfemo porque había dicho palabras que solo Dios puede decir. Declarar a alguien libre de pecados es solo atribución divina. No hay papa que perdone pecados. No hay pastor, no hay ministro que declare a un hombre perdonado. No lo hay. Solo Dios. Estaban acusando a Cristo de blasfemo porque había dicho palabras que solo Dios puede decir. Declarar a alguien libre de pecados es solo atribución divina. Y este es un hombre, Jesucristo. Por tanto, conclusión, está blasfemando. Roba a Dios la honra que a nadie más pertenece. Pues, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y no tengo el tiempo para ir por todos esos versículos en la Biblia, por lo menos algunos, donde se declara de que Dios es el único que perdona pecados. El único. Y como dijimos, no se refiere al perdón que debemos concedernos los unos a los otros cuando nos ofendemos. Si usted ofende a alguien y le pide perdón y ese alguien no quiere perdonarlo, eso no lo lleva a usted al infierno. Si alguien no me quiere perdonar, eso no me va a impedir ir a la gloria. Ahora, si Dios no me perdona, estoy perdido. Eso puede pasar, hermano, que alguien no quiere perdonarlo. Pero eso no lo va a llevar al infierno. Ahora, si Dios no te perdona, perdido estás. Perdido estás. Este es el perdón necesario para la salvación. El perdón que viene del cielo, de Dios mismo. Ese es el necesario para ir a la gloria. El perdón entre nosotros es necesario también para la buena convivencia. Y lo manda la Biblia. Perdonaos unos a los otros, dice la Biblia. Los escribas se encuentran en una disyuntiva. ¿Qué camino tomar? ¿Qué decisión tomar con respecto a Cristo o a Jesús de Nazaret? Ellos no creían que era el Cristo. ¿Qué camino tomar? He aquí la disyuntiva. O Él es Dios, o Él es Dios. Por eso, esta es la disyuntiva. O Él es Dios, porque eso es lo que implica lo que ha dicho. Eso implica, hermano, cuando Cristo declaró al paralítico perdonado de todos sus pecados, ¿qué implica eso? Que Él es Dios. Porque solo Dios perdona pecados.
Entonces los escribas están en esta disyuntiva. O Él es Dios o es un blasfemo, una de las dos. O Él es Dios o es un blasfemo que sin derecho pretende para sí los atributos y prerrogativas de la divinidad. Y los escribas se deciden por la segunda, es un blasfemo. Gravísimo error. Gravísimo error. Porque dice la Biblia, si no creéis que yo soy, dijo Jesucristo, en vuestros pecados moriréis. Si no creéis que yo soy el Hijo de Dios y por tanto Dios, en vuestros pecados moriréis. El que no cree que Jesucristo es divino, la segunda persona de la divinidad, no puede ser salvo. No puede ser salvo. Si no cree que Cristo es Dios, no puede adorarle. O va a adorar a uno que no es Dios. No puede cantarle. No puede ser salvo. Él lo dijo claramente. Si no creéis que yo soy el que es Dios, en vuestros pecados moriréis. Hermano, esto es vital para ser salvo. Creer en la divinidad de Jesucristo. Porque si no es Dios, ¿quién murió en la cruz? Un hombre cualquiera. Pero si es Dios, en la cruz murió aquel que es tan justo como Dios. Si usted no cree que Jesucristo es divino, la segunda persona de la divinidad, usted, quien quiera que sea, no puede ser salvo. Eso es lo que enseña la Biblia. Ahora el Señor en su bondad, en su misericordia, se dispone a deshacer la conclusión errada de los escribas. Mire qué bueno, qué misericordioso el Señor, que se dispone a deshacer el pensamiento equivocado de los escribas. La conclusión equivocada de los escribas. Él se dispone a deshacer eso. Y lo hace por medio de lo que dice y por medio de lo que hace. Él deshace, o por lo menos lo pone a ellos en esa situación. Concluyan ustedes, por lo que dice y por lo que hace. Quiere deshacer las falsas conclusiones de los escribas. ¿Cómo lo hace? Versículo 8, Marcos 2. Lea lo que dice la Biblia en el versículo 8. Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Hermano, ¿qué es esto? ¿Qué dice aquí la Biblia? Jesús percibió en su espíritu que estos escribas, o lo que estos escribas estaban pensando. ¿Qué es eso? Eso se llama omnisciencia. Esto no es adivinar. Yo creo que el diablo adivina lo que uno está pensando. No que sabe lo que estamos pensando, sino que tiene tantos años bregando con la gente que más o menos, y especialmente por lo que uno hace o dice, el patrón, él sabe cuál es tu debilidad. No porque sabe tu mente y lo que tú piensas, sino porque ya te ha visto tanto tiempo. Dios, Jesucristo, sabe lo que está en el corazón del hombre porque es omnisciente, todo lo sabe.
conociendo en su espíritu lo que estos escribas pensaban, lo que estaban razonando en sus corazones, les dijo, ¿por qué pensáis de esta manera? Hermano, eso se llama omnisciencia. Y en la Biblia hay muchos ejemplos, algunos solamente. Entraron a Capernaum y alguien le dijo a Pedro, ¿el maestro no paga los impuestos? Y Pedro dijo, sí, él paga los impuestos. Yo no sé si Jesús estaba al lado de Pedro en ese momento, pero cuando entraron en la casa, el Señor le comenzó a hablar a Pedro del asunto. ¿De quiénes son los que pagan los impuestos? ¿Los extranjeros o los que son de ahí, del pueblo? Dijo Pedro, los extranjeros. Entonces los del pueblo, los nativos, están exentos. Pero para no ofenderle, ve tira el pez, ve tira el anzuelo, y el primer pez que saque tiene un estatero adentro. Hermano, solamente uno que conoce todas las cosas puede decir, ¿es esto? El primer pez que saques tiene un estatero dentro de él. Sácalo y dáselo para no ofenderlo. Todo esto, hermano, es ser omnisciente. O le habían dicho al Señor, se cayó un pez en el agua con un estatero. No, eso no es posible. Y además, tire el anzuelo, que ese mismo pez tú lo vas a agarrar. Todas estas cosas son dispuestas por el Todopoderoso y conocidas por el que sabe todas las cosas. Le llevaron a Natanael a Cristo y él dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Dice Natanael, ¿de dónde tú me conoces? Pues primera vez que nos vemos. ¿De dónde tú me conoces? Cuando estabas debajo de la higuera te vi. Yo no sé exactamente qué significa esto, pero para Natanael eso fue grande. Posiblemente estaba solo, dicen algunos, solo en ese lugar adorando a Dios. Y Cristo le dice, cuando tú estabas ahí, que nadie te veía, solo yo te vi. Yo te conozco. Jesús conoce a todos los hombres y lo que piensan y lo que tienen en su corazón. Jesucristo. Por eso dice la Biblia que no tenía necesidad de que le dieran testimonio de los hombres, porque él sabía lo que hay o había, lo que había y lo que hay en el hombre. Y cuando le preguntó 3 veces a Pedro que sí lo amaba, Pedro al final dijo, Señor, tú lo sabes todo. Si usted dice algo así a una persona que no es Dios, eso es blasfemia. Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Si no hubiese sido Dios, no hubiera sido posible para él, para Cristo, penetrar tan profundamente en sus corazones, en sus cavilaciones secretas. Y yo voy a leer un versículo. Si este reloj está bien, yo todavía estoy bien. Dice aquí la 9:34. Es así. Pues hay un versículo que está en Hebreos, no lo busque, escúchelo, porque aquí dice algo muy interesante que viene al caso que estamos tratando. Dice la Biblia, y no hay cosa creada, oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ese es Jesucristo. A quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están abiertas y desnudas. Dice Mateo en su relato paralelo al de Marcos 2,
dice Mateo, Jesús, conociendo sus pensamientos, oiga cómo lo declara Mateo, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Cuál era la maldad de sus pensamientos? Que acusaron falsamente al Señor de ser un blasfemo. Esa era la maldad. Y Cristo la conocía. Sus corazones estaban endurecidos y predispuestos contra el Señor. Ahora, el Señor se dispone a deshacer sus conclusiones falsas y pecaminosas, no solo por lo que dice la Biblia, que conocía lo que estaba en sus pensamientos y le declaró lo que estaba en sus pensamientos, sino que dice que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, toma tu camilla y anda. ¿Qué es más fácil? Y yo pregunto, ¿qué es más fácil? Cristo pregunta, ¿qué es más fácil? Hermano, no requieren ambas acciones, ambas. No requieren ambas acciones en igual medida un poder omnipotente. Las dos. Por tanto, ¿cuál es más fácil? Bueno, para Dios no hay nada difícil. Para Dios no hay nada imposible. Solo Dios perdona pecados. Y solo Dios puede mandar a un paralítico, un hombre imposibilitado de los pies, solo Dios puede ordenar que ande y que camine. Ambas acciones para los hombres son imposibles. Cristo dice, ¿cuál es más fácil? Pues para que tú sepas que lo que yo dije es verdad. Pues para que tú sepas que el perdonarle los pecados a este hombre, como lo hice, solo le pertenece a Dios, ciertamente. Pues para que tú sepas que yo soy Dios, el Hijo de Dios, ahora viene a ser la segunda. La primera imposible y la segunda imposible también. Así que el Señor Jesucristo, para probar que como Dios perdonó los pecados del paralítico, como Dios también le ordenó, le mandó que se levantara sobre sus pies, tomara su camilla y andara como Dios. Y eso exactamente fue lo que pasó. Él mandó y existió. Lo que Él ordena, eso pasa. Así que Cristo comprobó que el haberle perdonado los pecados a ese hombre era cierto, era verdadero y que Él tenía la autoridad. Él le dice a ellos, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. O sea, este milagro fue para confirmar, yo soy Dios, que perdona. Este milagro confirmó sus palabras de perdón dirigidas al paralítico antes del milagro de sanidad. Hermano, el milagro de sanidad, el milagro de hacer que este hombre caminara, decirle, no fue prepararle una prótesis, fue decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Decirle, ¿quién puede hacer eso? Nadie. La bendición de caminar fue una añadidura. Fue una añadidura a la mayor bendición de ser perdonado. Caminar fue algo que el Señor le añadió, porque ya Él tenía lo principal. Aquí hay mucha gente que caminan
brincan y saltan, pero todavía están en sus pecados. La mayor bendición fue ser perdonado. ¿Qué significa esto? Libre del juicio y de la condenación eterna. Libre de la justa y ardiente ira de Dios. Eso significa el perdón de los pecados. Ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Mi pregunta es, ¿te ha concedido el Señor esta bendición? Que todos tus pecados sean borrados, que no estén más en tu expediente. Si así es, como le dijo el Señor al hombre paralítico, anímate, dale gloria, dale alabanza al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Oremos. Padre, muy agradecido, gozoso por lo que hemos oído, pero más que eso, gozosos, alegres, con alabanzas en nuestros labios y corazones, por el perdón de nuestros pecados. ¡Qué gran bendición! Confirma esto, Señor, en la vida de cada uno de tus siervos y de tus siervas en esta mañana. Aquellos que han acudido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, han acudido a Él para la salvación y para el perdón de sus pecados. Llena sus corazones de alabanzas, de gratitud. Señor, pero mira los paralíticos que están aquí, paralíticos espirituales, que no dan un paso en el reino de los cielos. Ven a salvarlos. Usa tu palabra que se ha de predicar en esta mañana y en esta tarde para levantar a muchos paralíticos, para que corran y salten y caminen, pero en el reino de los cielos. En Cristo, amén.